Tal vez no lo sepa, pero usted ya nos conoce. De toda la vida, de hecho. Ha crecido junto a nosotros. Siempre hemos estado ahí. Y le acompañaremos como hemos venido haciendo hasta el final de sus días. ¿Cómo? ¿Que no nos recuerda? Éramos nosotros los que invocábamos las horrendas criaturas de sus pesadillas infantiles. Nosotros, los culpables del sudor frío que le perlaba la frente cuando le parecía haber escuchado unos pasos en la habitación contigua, esa que usted creía desierta. Es por nosotros por quien la luna llena impregna la ciudad con su luz fantasmagórica, pervirtiendo el trazado de sus calles familiares y seguras, y mostrándolas ahora extrañas y amenazantes. ¿Quién pensaba que componía la melodía quejumbrosa del viento ululante en los páramos? ¿Y quién desaparece un instante antes de que usted gire la cabeza para descubrir, en su soledad, que no hay nadie ahí, justo en el lugar donde juraría haber sentido una inquietante presencia? Exacto, somos nosotros. Nosotros, los habitantes del desván de los cuervos solitarios, artesanos malditos del taller donde se construyen las pesadillas que han atormentado innumerables generaciones de seres humanos, miedos ancestrales que le acompañarán también a usted hasta el final de sus días, quizás incluso más allá, pero eso lo sabrá a su debido tiempo. Entretanto, le ofrecemos una pequeña muestra de nuestro peculiar trabajo. Sí, sabemos que le aterra, pero también que lo necesita. Nos necesita para apreciar la fingida tranquilidad y el imaginario control que cree ejercer sobre su apacible e insignificante existencia. Así pues, no lo dude. Pase a nuestro taller, está en su casa. Abra este libro y tiemble, sufra, desespere y disfrute con las historias que nunca deberían salir del desván de los cuervos solitarios. Esta es la contraportada de El desván de los cuervos solitarios. Y aquí está el Capitán Patapalo al habla. Hoy voy a hablaros de una vieja cuestión que vuelve de vez en cuando, ha vuelto a plantearse en el Polidori y creo que merece la pena dedicarle un poquito de tiempo. Y es la famosa cuestión del millón, que es ¿qué es el género fosco? El género fosco se podría decir que es la feliz idea que tuvo Miguel Puente Molins para dar un hilo conductor a la antología que tengo entre mis manos, la primera antología que creó el Círculo de Escritores Errantes. El Círculo de Escritores Errantes fue un grupo de escritores que nos juntábamos en torno a la web ociocero.com y en parte un poco cerca de sedice.es, creo que era. En aquella época pues nos íbamos fogueando todos en concursos literarios, algunos teníamos algunas pequeñas publicaciones y teníamos sobre todo muchas ganas de seguir trabajando, seguir aprendiendo, y fue por eso que terminamos lanzando este proyecto. Creo que la idea partió de Miguel Mige y Miguel Puente Molins y desde luego yo acabé liado hasta las trancas, quizás porque era moderador también de la sección de literatura, o quizás por mi propia naturaleza, y de hecho la impronta se ve muy claramente desde la tipografía al propio título, pasando por la ilustración de portada, que es de Jean-Gilbert Capieto, un buen amigo mío que estudió en la Sorbona de París y que hizo unas magníficas ilustraciones, no solo para El niño que baila bajo la luna, uno de mis libros, sino también para esta primera publicación del Círculo de Escritores Errantes. ¿Y qué recogíamos en ella? Pues recogíamos 7 historias, creo, a ver si de memoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 9 historias de diversos autores que respondieron a la llamada, al título que propuse yo para esta antología, El desván de los cuervos solitarios. En aquella época, y bueno, ha sido algo que he ido manteniendo bastante dentro de mi obra, me gustaban los títulos un poco simbólicos, un poco rebuscados, que duda cabe, que buscaran generar una sensación en el lector más que darle una información. El propio título de Calabazas en el trastero sigue un poco esta lógica y no en vano es un proyecto que recupera el espíritu del desván de los cuervos solitarios, pero abriéndolo en convocatoria abierta, en convocatoria pública, para que pudiéramos llegar a más autores y para poder compartir obras más distintas. En el desván de los cuervos solitarios nos elegimos entre nosotros, fue un debate entre los primeros que lanzamos la iniciativa
y eran voces que conocíamos precisamente de los foros literarios. Era gente con la que habíamos compartido experiencia, intentando entrar en certámenes y con la que habíamos intercambiado relatos, etcétera. La premisa era enviar 2 relatos cada uno y entre los miembros del círculo elegir el más meritorio de los 2 que se enviaban y retrabajarlo juntos para que fuera lo mejor posible de cara a la publicación. El caso es que, claro, el desván de los cuervos solitarios, el propio título, la propia idea nos remitía al terror, la propia atmósfera o el propio ambiente, si queréis, pero cada uno de nosotros tenía una visión muy distinta de lo que quería contar sobre el tema del terror. Entonces, aparecieron las obras que acabaron seleccionadas, eran variadas en sus perspectivas y a la hora de escribir el prólogo, que no viene firmado, pero que yo juraría que lo escribió el propio Miguel, aunque no lo sé, esto no sabría decirlo ya, las cosas se te acaban olvidando, reflexionaba sobre la cuestión de que era el género fosco. Yo de hecho creo que el propio término fosco viene un poco del gallego, aunque el tema fosco también aparece fosc en catalán y se repite un poco en las lenguas latinas, tiene un poco que ver con la oscuridad, la parte penumbrosa de la existencia. Entonces, por terminar el tema este del fosco, os voy a leer un trocito del prólogo que creo que es bastante claro. Aquí y allá surgieron libros que no podían considerarse dentro del género de terror, pero que estaban claramente influidos por él en mucha mayor medida que del resto de géneros conocidos. Fue por este motivo por el que se decidió editar esta antología. El lector descubrirá en estas páginas relatos muy variados que, sin embargo, comparten un punto común. Beben de la misma fuente, lo que se demuestra en la inusual coherencia del conjunto. Así, en El cuervo del sepulturero, este era mi relato, se da una muestra de la clásica ambientación gótica, la variante fosca más antigua y germen de todas las demás, caracterizada sobre todo por el espíritu romántico desprestigiado hacia, cómo no, lo siniestro. En Experimento fallido, este era el relato de Alejandro, de Alex Gozmier, no firma nunca como Alejandro, perdón por la ida de olla. En Experimento fallido nos sumergimos de lleno en la sci-fi oscura, la ciencia ficción oscura, una de las variantes más interesantes al fusionar 2 géneros claramente diferenciados como son el género de terror y la ciencia ficción. Esto es un tema interesante que hemos hablado ya con el tema de las distopías y demás. Palmeros de sangre representa el espíritu de nuestros hermanos latinoamericanos, cuya aportación al género fantástico en general y al fosco en particular es sinceramente envidiable, en muchos casos difícil de superar. Este relato es un guiño a su buen hacer literario, que viene una referencia al realismo mágico, a Borges, a Cortázar, a Quiroga, a toda la vertiente fosca de Latinoamérica. El relato era de Gerard Puig Cortés, alias Viejo Bastardo. No sé cómo firmó la antología, si con el seudónimo o con el original. Madre representa una de las variantes más duras de este género. No hablamos del gore, sino del terror amoral, mucho menos sangriento, pero más inquietante. Madre era un relato de Manuel Mige, que entronca con el terror familiar que luego tuve la oportunidad de editar en la antología Carne de mi carne de José María Tamparillas. En Casa de Carón damos protagonismo al horror mitológico al más puro estilo de Lovecraft, otro clásico, no tan antiguo como el gótico, pero un digno sucesor. Casa de Carón era el relato de Miguel Puente Molins y era un relato que bebía mucho de la fuente mitológica. Dice que no es tan antiguo como el gótico, pero en realidad había muchos elementos que son anteriores, visto que la mitología es bastante anterior. En Polvo al polvo, que es el relato de David Valero Barjola, nos centramos en una variante inusual, pero no por ello menos importante, el humor sórdido. No muy conocida, pero en alza actualmente, el tiempo dirá. El caso es que el fosco, una de las cosas que permite integrar es precisamente el tema humorístico. Esto es precisamente el punto de discrepancia que ha habido en el concurso, en el Polidori,
no precisamente por el tema del humor en sí, sino por cómo se imbrica este tema del humor dentro del género, el fosco en sí, dentro del terror en sí. Cuál es la tramoya, cuáles son los mecanismos que tienen que estar presentes para que no sea mero humor con momias, sino humor fosco. La mecánica del alma de nuestro colega Weiss, que firmó como... Lo tengo que ir consultando porque es que los conozco más del foro que de literatura, de su lado literario, firmó como Ernesto Fernández. Explora el misterio sobrenatural de principios del siglo pasado, más centrado en el mundo de los muertos que en el de los vivos. Era un homenaje al espiritismo que me hace pensar mucho precisamente en la novela que estoy leyendo ahora, El fantasma de la casa Weir, que nos trae un poco lo que es el realismo espiritista. En la mecánica del alma, la búsqueda también está emparentada un poco con el racionalismo, lo cual le daba un aire muy particular a la obra. El ladrón de margaritas de Jordi Bonet era el último relato del grupo. Exprime el lado más oscuro del género policíaco, manteniendo en todo momento la coherencia argumental propia de los relatos de detectives. Evidentemente, hay detectives de lo sobrenatural, hay una mezcla entre el género policíaco y el género de terror, que es lo que nosotros incluimos dentro del fosco. Y para terminar, Una nueva esperanza, que era el relato de Santiago Ximeno, el relato invitado, nos sumerge en otro tipo de horror, el cotidiano, aderezando la experiencia con guiños cómplices a nuestro imaginario popular, realzando la impresión de que lo macabro está a la vuelta de la esquina. Esto tampoco era nada nuevo, viene ya en las reglas de M.R. James, pero venía un poco a mostrar todo el amplio espectro que tenía el género fosco, que no tiene por qué ser terror, pero sí que hay un ambiente malsano, sí que hay una cierta tramoya. Yo suelo explicarlo con el tema de Tim Burton, aunque se podría explicar con Edward Gorey, si conocéis un poco más los clásicos que los contemporáneos. Es la idea de jugar con todo el imaginario del género de terror, con todos sus recursos y sus resortes, para abordar la narrativa bien a través del miedo, bien a través del terror puro, bien a través de géneros colaterales o de aproximaciones colaterales. Así que nada, pequeña explicación sobre lo que es el género fosco. Se puede ver de dos formas. Es ese cajón desastre en el que metemos todas las obras que están emparentadas con el terror y aledaños, porque no sabemos cómo denominarlas. O lo podéis ver como una reflexión sobre la narrativa, como una etapa más dentro de esa gran familia que es el fantástico. Pues del mismo modo que hubo una época en la que tuvimos la novela gótica, luego evolucionó hacia la ghost story, romanticismo, horror cósmico, etcétera. Pues bueno, hay una vertiente de la narrativa relacionada con el terror que no es necesariamente, pero que puede ser de terror, que nosotros denominamos género fosco. El tiempo dirá si merece la pena tener una definición del mismo. El tiempo dirá si realmente hay una parcela ahí que es diferencial, pero desde luego para los calabazas en el trastero nos sigue resultando muy cómodo hacer las convocatorias pidiendo obras de género fosco porque evita cerrar demasiado el espectro de obras que podemos recibir y al mismo tiempo nos permite acotar un poco, porque el género fantástico se nos queda muy amplio, género fosco cierra un poquito más la apertura. Bueno, espero que hayáis encontrado curioso el tema. Siento no estar muy despierto, salgo de una semana de formación de bomberos muy intensa. La semana que viene estaré un poco más tranquilamente por casa, así que espero retomar el ritmo y traer el vídeo por lo menos al sábado o quizás incluso al viernes y sobre todo ponerme al día de correos, sé que los tengo muy descuidados. Esta semana de tregua antes de mi próxima formación de bomberos debería dar de sí. Muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por los comentarios que habéis dejando, son muy interesantes y hacen muy enriquecedor el videoblog. Así que por favor, seguid con ello. Es un placer teneros ahí y en cuanto aprenda a hacer funcionar esto mejor y aprender a grabar incluso entrevistas y tal, creo que podremos ampliar un poquito más estas pequeñas entradas. Hasta la semana que viene me despido, cuidaros mucho y de nuevo pues gracias por estar ahí. Seguid foscos.